Muchas gracias, querida Eunice. ¿Cómo Hola, ¿cómo estás? estás? Muy bien, Lizzy. Muy contenta de estar aquí contigo. Ay, qué gusto tenerte. Y bueno, pues estamos con los temas pues salió electo Trump, ¿verdad? Y todo lo que ha pasado a partir pues de que se confirma que él es el presidente electo y estas amenazas últimamente, pues yo lo veo como si fuera de estas fichas de dominó que acomoda uno para jugar y que va concatenado los temas, la crisis del fentanilo, con la inmigración, con los aranceles, con el TEMEC, y él quiere tirar una para que se siga todo, ¿no? ¿Cómo ves toda esta situación con las amenazas que ha hecho de la deportación masiva? Tú que eres la Bueno, experta en el tema. primero que nada, yo creo que tenemos una ventaja. Ya conocemos a Trump. O sea, ya sabemos, y por eso creo que también hay que tomarlo en serio. Es decir, ya sabemos que sí cumple lo que promete, o al menos lo intenta. Hay veces que no lo logra porque pues eran cosas que finalmente se le pusieron trabas en el camino, pero sí va a intentar cumplir lo que prometió. Entonces, eso creo que es la primera cuestión negativa, pero positiva porque sabemos quién es. Entonces, entrando en esto. Si él promete que quiere hacer deportaciones masivas, o lo dice, es que lo va a intentar, ¿no? O sea, sí va a querer hacer esas deportaciones. Incluso este tuit que hace unos días dio la vuelta, que le decía, sí, alguien más pone un tuit parece que Estados Unidos va a declarar como un asunto de emergencia de seguridad nacional para poder deportar masivamente. Y él contesta, sí, claro, ¿no? Sin dar mayor detalle. Pero el tema es, no sé si va a ser a través de la emergencia de seguridad nacional, pero sí está buscando o va a buscar en su momento un método de excepción para poder deportar sin que sigan el debido proceso las personas al que tienen derecho, o sea, para poder deportar rápidamente. ¿Qué es lo que pasa? Y él ya lo sabe en esta segunda vez, que al final no puede deportar tan rápido ni a tantos porque las 56 cortes de migración que existen en ese país están saturadas, más de 3.5 millones de casos pendientes. Entonces, No, claro que eso él no. sabe que necesita otra forma de poder deportar a las personas sin seguir la ley. Y la única forma es con alguna excepción. En su Claro. momento lo hizo con el título 42, es decir, llegó la pandemia y para él fue perfecto. Con pretexto de esa pandemia, yo regreso a todos los que van llegando a México, incluso sin que sean mexicanos, porque pues, son un riesgo para la salud pública de los estadounidenses. Entonces utilizó un mecanismo de excepción que lo retomó de la Ley de Salud de 1976 y lo puso en marcha. Ahora, pues dice la de Seguridad Nacional o algún otro que va a querer implementar, pero al final a lo que voy es que pues sí va a querer hacerlo, que pueda hacerlo tal y como lo presumen, sería difícil porque hablan de 1 millón de deportados al año. Donald Trump en todo su mandato hizo 1.5 millones de deportaciones. Entonces, tendría que cuatriplicar esa cantidad y esto se antoja difícil a nivel logístico y a nivel también de los recursos humanos y materiales que se requieren para hacer ese tipo de tareas, porque además, pues tendrías que ir a sacar a migrantes, o sea, es decir, la prioridad ya no sería gente que cometió crímenes, ¿no? No. De alto riesgo, sino la prioridad serían todos, o sea, es el migrante dreamer que está trabajando, que aporte y que está ahí desde chiquito, el migrante TPS, ¿no? De este estatus de protección temporal, que también tiene un permiso de trabajo y que está aportando a la economía estadounidense, o el migrante indocumentado que no tiene permiso, pero que está aportando de todas formas a la economía estadounidense. Entonces, ahí es donde creo que ya también entraría otra cosa, que es el tema de la economía. O sea, también pudiera tener un impacto en la economía estadounidense. Entonces, yo creo que sí va a ser algo escandaloso para demostrarle a su audiencia que va a cumplir, pero no va a terminar deportando esos 4 millones nunca. O sea, al final va a ser algo más moderado, pero con mucho escándalo en el camino y sí con algunos elementos que tenemos que preocuparnos, como el uso, por ejemplo, de policías estatales en la detención de migrantes o qué va a El pasar con la ejército, ¿no? LSB-4, el ejército que quiere meter si es un tema de seguridad nacional, o peor aún, Ujú. las redadas en casas de las personas, que eso genera Ay, mucha ansiedad y mucha preocupación. sí, por supuesto, es algo que inquieta y lo que estaba yo escuchando de especialistas es que, pues a Trump le encanta, es fanfarrón, o sea, le gusta, quiere entrar y luego colgarse varias medallas ante su electorado y decir, miren, ya ven,
los amenacé y logré tal cosa, y ya deporté tantos, y ya hice tanto. Es más lo que quiere eh, deslumbrar que lo que pueda hacer concretamente por todo lo que estás mencionando, porque también se requiere recurso económico. Ahora también estaba viendo por otro lado que sí afectaría a la economía de Estados Unidos porque el trabajo que hacen los inmigrantes, la gente estadounidense, pues no quiere hacerlo, porque son trabajos de sol a sol, hablemos de albañilería, de los que se ponen a trabajar en jardinería y todo ese tipo de labor que es muy ruda, muy pesada, pues vi hasta videos de estadounidenses reconociendo el trabajo arduo de los mexicanos y de la gente inmigrante en el campo, por ejemplo. Entonces, Sí, pues yo creo que ese es un tema, ¿no? O sea, el impacto económico. Ahí las empresas van a ser las menos interesadas, así como en su momento, cuando empezó a amagar también con poner impuestos al acero y al aluminio, ¿no? Violando además el Tratado de Libre Comercio, pues también las empresas que se dedican a eso y que tienen alguna relación con México, pues también fueron los primeros que, que lo trataron de controlar, ¿no? O sea, porque hay una afectación bilateral, no es para México nada más. Y además lo más triste, sus amenazas que siempre son de corte económico, al final ujú, terminan amenazando a la región de Norteamérica, o sea, México, Estados Unidos y Canadá, y entonces Canadá. podríamos ser menos competitivos de cara a Asia, a China, entonces tampoco le conviene realmente cumplir algunas de esas cosas, pero yo creo que sí lo va a hacer para dar como el mensaje. A lo mejor dura una Ujú, semana, ¿no? Pero va a dar el mensaje. Va a cerrar un día la frontera, la va a cerrar no sé cuánto tiempo, sí, pero lo va a cerrar para dar ese mensaje y de ya llegué, esa ¿no? mano, ¿no? O sea, Sí. entonces, pues sí, los migrantes, pero lo que sí creo en algo que tú decías, el tema de comunicación. Yo creo que ahí hay que hacer una estrategia. O sea, siempre se habla de eso, pero hay que hacer una estrategia muy estratégica. Es decir, si algo Donald Trump ha sido exitoso es en su comunicación. O sea, Sí, Donald Trump de forma muy sencilla, con muchas mentiras, si tú quieres, con mucha sí, agresividad, muchas. pero él ha logrado que la audiencia, penetrar a la audiencia con dos mensajes al menos. Los migrantes te están invadiendo y yo los voy a parar y voy a frenar también las drogas que nos están mandando desde México. Entonces, al final, creo que es muy importante contrarrestar ese mensaje, pero con estrategias similares. O sea, es decir, hay que ver cómo llegarle a esas audiencias, hay que tener embajadores que logren conectar también con esas audiencias, hay que ver cómo conectar. Lo que hace Donald Trump es conectar con los miedos de muchas personas y ahí dejar su mensaje. Entonces, yo creo que no está fácil, pero que algo muy importante es en trabajar en ese tipo de estrategias de no basta con decir los mexicanos aportan el 8% del PIB y están en todas estas industrias y son tantos. No, yo creo que eso hay que traducirlo a mensajes más estratégicos como los que Donald Trump puso. Donald Trump no dijo mucho. Solo dijo que nos invaden y lo dijo de muchas formas y siempre entonces también siempre dio un mismo mensaje muchas veces y eso termina permeando en una audiencia. Entonces hay que dar no hay que hacer mensajes dispersos. Creo que tiene que haber un mismo mensaje dado de muchas formas por muchos aliados, por muchos actores, muchas veces, para que también la audiencia empiece a escuchar esa contraparte. Sí, es lo que mencionas es algo muy útil. Y yo espero también que por este lado el equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum pues ya esté trabajando en la estrategia, según también estuve investigando, que ya tiene tiempo pues viendo esto y que ya estaba viendo la posibilidad, bueno, de que quedara Trump y de ver pues cómo iban a abordar todo esto. Ahora, el que México sea un tercer país seguro, ¿crees que qué tan viable es que vuelva a suceder? Bueno, en lo oficial nunca fuimos, ¿no? Ok, Actuamos como un tercer país seguro de facto, no, nunca se aceptó. Y creo que ese es un problema. Si vamos a encargarnos de la tarea de ser el muro para Estados Unidos, del control y de la contención migratoria, me parece importante hacerlo con recursos. Entonces, claro. aceptando este tercer país seguro, pues nos darían esos recursos. Yo lo que sí no creo es que podamos aceptar otra vez políticas como el título 42 como el quédate en México sin nada a cambio, porque al final
se congestionan mucho las fronteras, la sociedad civil de esos lugares y los gobiernos locales pues tienen No, mucho que sí, hacer y no se dan abasto. Entonces es muy importante que cualquier negociación que se haga, que signifique dejar a más personas del lado mexicano, ¿no? Por un largo tiempo, pues que también conlleve recursos. Eso me parece muy importante de cara a lo que se viene, ¿no? sí. Oye, así es, Eunice. Y otra inquietud, leí también que él quería, pues, volver a tomar una ley de 1748, me parece, sobre la migración, y que incluso en esa ley, pues, estarían en riesgo hasta quienes tienen una green card. ¿Es Sí, así? ¿Tú ves viable que se haga eso? ¿O nada más se está fanfarroneando? bueno, a ver, Steven Miller, que es uno de sus asesores principales en el tema migratorio y que además va a formar parte de su gabinete y va a estar ahí en la Casa Blanca, él ha prometido algunas situaciones que nos parecen ridículas, pero que sí son posibles, que es, por ejemplo, el quitar la ciudadanía a gente que ya la tiene, ¿no? ¿Y eso cómo es posible? Porque hay algunos casos que se dieron con a lo mejor algún papel falso, un número de seguridad social falso. ¿Hay algún tema en el proceso que no es necesariamente oficial o que más bien no fue hecho de forma correcta y quieren encontrar esos casos para quitárselos porque no se lo merecen? Claro, eso tendría. Ay, se nos congeló. Como siempre lo he comentado, no todo es totalmente blanco ni totalmente negro, incluso hasta Trump tiene sus claroscuros y también hay varias cosas que ver en toda esta situación. Ya lo mencionaba, pueden ver un video que subí hace poco donde hablo de estas tonalidades de Donald Trump y de que nos puede resultar favorable, aunque no lo crean, de que haya ganado a esto en el manejo del tablero geopolítico a nivel mundial y de que no es tan favorable, ¿no? Cosas que nos preocupan de Donald Trump, pues podría ser el negacionismo que hay pues de él y de muchos de su equipo en lo del cambio climático, que creen que es un invento y eso nos puede mover a que no avancen las políticas verdes, las políticas públicas y las iniciativas a favor de movernos hacia energías más renovables, sustentables, y siendo Estados Unidos, junto con China, uno de los principales contaminantes del planeta. Entonces, eso es un punto que nos puede preocupar de Donald Trump. También otro punto que nos inquieta, pues, es, aunque si bien no va a deportar a toda esa cantidad que promete deportar, porque no hay el recurso para que se dé tanto, como bien lo acaba de decir la especialista Eunice, que es especialista en migración y en seguridad. Sí puede haber una narrativa racista, xenofóbica, que por el hecho de verte latino puedas ser maltratado allá en Estados Unidos, ¿no? Y que puedas no tener un buen trato ante esto. Entonces, esos son puntos que nos inquieta de que quede Donald Trump y ya tenemos de vuelta a mi querida Eunice. Así es la tecnología. ¿Qué esperar de Donald Trump? Ya nos diste una idea, Eunice, de qué nos puede esperar. En el tema de seguridad, creo que lo que más le preocupa a él es lo de la crisis del fentanilo. Y por acá también se le responde, pues sí, pero ustedes son quienes están armando al crimen organizado acá. ¿Cómo ves todo este panorama? Bueno, yo creo que lo que respondió la presidenta, pues tiene razón, solamente que hay que entender al personaje. Y si algo sabemos de Donald Trump es que los datos duros y la verdad no le importan. O sea, él al final le importa su audiencia, le importa el tema político, ¿no? No creo que él no sepa que están Ford y esas empresas aquí, o sea, él sabe eso, solo que lo importante es también cómo llegar a Donald. A mí me gustó más la llamada que la carta, la verdad, porque la llamada es un tema ya directo, de que donde puede empezar a darse una negociación. La carta, los tweets, todo eso al final es para otras audiencias, no es algo que va realmente a incidir en Donald Trump
o en la negociación propia. Entonces yo creo que es mejor la llamada, que a partir de esa llamada ya se hagan negociaciones entre los equipos expertos, que México se prepare con expertos en migración, en seguridad y en los temas comerciales para hacer negociaciones integrales, eso me parece fundamental, que esté buscando aliados también a los organismos internacionales, al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial, al FMI, en fin, que tengamos también aliados allá que puedan ser un contrapeso también en todo lo que se viene con Donald Trump. Y también me parece que parte del trabajo que ha hecho Omar Harfush en las últimas semanas también es un mensaje para Donald Trump. O sea, es decir, él arma el operativo Enjambre, ¿no? O también algunos otros operativos que están ahorita en Sinaloa y va a seguir seguro en esa línea que más trae mucho como la huella del secretario, pero sobre todo creo que también es un mensaje para Donald Trump para decirle nosotros podemos detener a nuestros criminales, no necesitamos que ustedes vengan y se metan como pasó con el Mayo y como seguramente Trump va a tener la intención. Entonces yo creo que también es un mensaje velado. En ese sentido, la presidenta hablaba hoy en su tuit de que parte de lo que se habló también es cómo trabajar de forma conjunta estrategias de seguridad. Eso no es menor porque la relación bilateral en materia de seguridad está fracturada. Es decir, no se pudo trabajar muy bien de manera bilateral en esa materia durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Y yo creo que el hecho de que esté Omar Harfush como secretario es un buen guiño y sobre todo es un signo de que van a poder hacer cosas conjuntas. Fue muy difícil quizá en lo anterior y en la construcción de la Guardia Nacional y todo eso fue muy difícil, se perdió la confianza, por eso es que hacen este operativo al final. Entonces, bueno, creo que también en esa materia hay mensajes. El tema del fentanilo, pues como dice la presidenta, nosotros somos finalmente, a lo mejor sí pasan, ¿no? La ruta de trasiego, pero hay una comunidad de más de 110,000 personas adictas en Estados Unidos. Y creo Sí. que ese tema se tiene que atender desde la prevención y la atención en ese país, que tampoco parece tener muchas propuestas, Donald Así Trump. es. Como un tema de salud pública que no se ha abordado, porque es increíble la crisis de fentanilo que tienen, pero ¿qué están haciendo para evitar que estos jóvenes acudan al fentanilo? Entonces, también, como bien mencionas, que haya políticas también en la prevención y el tema de, pues, esto de las armas, que pues ellos están armando a nuestros, lamentablemente, a los grupos criminales que hay aquí en México. ¿Crees que haya algo que trascienda respecto a la demanda que interpuso, la denuncia que interpuso hace tiempo Marcelo Ebrard? No, la verdad no creo que vaya a pasar nada con la banda. Sin embargo, fue importante porque al final del día es un statement, es un posicionamiento de México, Así es. es un discurso como con elementos, ¿no? Claros. Entonces yo creo que de todas formas es importante manifestar eso, manifestarlo otra vez, ¿no? En la carta, recordarlo, aunque ya lo sabemos y aunque ha sido parte del discurso en los últimos años. Y como dices, esta situación o adicciones a los opioides en Estados Unidos, pues es un tema también de antaño. Habría que revisar o culpar también a otros actores, ¿no? Farmacéuticas con las que fueron muy permisivos y entonces volvieron adictos a su población, ¿no? Muchas veces el fentanilo, hay que recordar que no es que la gente directamente quiera consumir fentanilo, sino que lo utilizan los criminales para cortar otras drogas porque eso hace que ganen mucho más dinero. Entonces, al final del día vuelven adictas a las poblaciones con estas trampas y como dices, no se está haciendo nada por parte de la demanda. Y en el tema de las armas, aunque es un tema tan trillado, creo que todos los presidentes lo han dicho, ¿no? Desde, bueno, al menos desde que yo tengo memoria, todos han hablado, los últimos 3, 4, han hablado de ese tema y al final del día, pues no pasa nada. Entonces creo que también, es decir, se arman grupos, no sé qué, pero no pasa nada. Siguen pasando las armas, en fin, incluso esto, lo de Rápido y Furioso en su momento, en el sexenio de Sí. Calderón. Entonces, pues realmente creo que ese es un tema en el que México no debe quitar el dedo del renglón y quizá ahora que va a haber estas negociaciones conjuntas, pues meternos de la mano de otro asunto también que sea de interés para Estados Unidos,
Eh, Creo que la guerra ahí comercial entre México y Estados Unidos, pues al final tampoco, eso de que tú me subes aranceles, yo también, sí, a lo mejor va a ser una forma de responderle a Donald Trump para que haya un trato de iguales, porque hay una relación de Sí, interdependencia, sí es pero lo que yo veo. viene. Sí, que fue más como no es de que lo piense hacer, sino es como vamos a suponer este escenario y no nos conviene a ninguno de los dos, ¿no? Pero creo que fue una actitud también de ponerse como igual, de a ver, pues ante un bully, ¿no? No dejarte bullear Mm. sin perder el piso de que, a ver, sigue siendo una relación asimétrica, pero me tienes que tratar con respeto, vamos a negociar, o sea, que hay que negociar y creo que eso es favorable, no sé, ¿tú qué opinas? Porque pues Donald Trump es transaccional, a él le encanta negociar, entonces creo que le gusta cuando ve que si te agachas, o Lo sea, dice. va a irse con todo. Pero si te ve de, a ver, no, espérate, espérate, a ver, vamos a sentarnos a hablar, que creo que es por donde ha ido la presidenta Claudia Sheinbaum. Creo que es un buen presidente y que se va a sentar a negociar, porque a fin de cuentas creo que sí le conviene. Obviamente hay que ver la forma en que él quede muy bien y que su imagen sea muy, porque pues le encanta eso, ¿no? Como bien dices, él no va a atender a datos duros o números, o sea, sí puede ser que le importe, pero a fin de cuentas lo que le va a importar es la imagen que da a su electorado. ¿Algo más que quisieras agregar, Eunice querida? No, pues yo creo que concuerdo contigo en esta visión. Y sí es importante que México esté muy preparado con un equipo de verdad muy profesional en temas de seguridad, migración y comercio, que también pongas ya sobre la mesa, aunque no nos lo comuniquen ni a nosotros ni a Trump, pero que prevea escenarios, o sea, que lo tomemos en serio, o sea, no que diga, no, pues como ya dije esto, ya el primer día seguro no va a ser, él lo va a hacer, o sea, de que nos va a dar sorpresas, nos va a dar, o sea, no es un tipo fácil, no va a estar fácil la relación y Sí, no. no es muy predecible. Bueno, más bien sí lo es y sí va a amenazar y va a irse a la frontera a cerrarla, aunque no le convenga, pero sí creo que no hay que quitar el dedo del renglón de ser un negociador con Donald Trump, de contraponerle escenarios a los que él esté poniendo sobre la mesa. Él pues ha sido burlón incluso con funcionarios mexicanos, ¿no? Sí, De que se agacharon, nunca había alguien que se agachara tan rápido. Entonces, a él también no le sí, gusta eso, o se burla de eso al menos, no lo respeta. seguro. Entonces, creo que hay que buscar una forma en donde también él mantenga el respeto al gobierno mexicano. A diferencia de Biden, por ejemplo, el tema de seguridad, si Trump se mete y se lleva un criminal como lo hizo el gobierno de Biden, él no se va a callar como Biden y como Ken Salazar. O sea, él lo va a presumir a los cuatro vientos y eso no va a estar bien tampoco para México. Entonces, yo Sí, creo no. que es muy importante pues esos grupos intersectoriales, esas negociaciones, ese diálogo constante y ese entendimiento del personaje que es Donald Trump y por supuesto tener un mapeo ya también comercial. ¿Cuáles son hoy, afortunadamente, México es también el primer socio comercial para Estados Unidos? No Claro, solamente al revés, hemos sustituido la producción de muchos productos chinos que ellos ya les cerraron la puerta. Entonces, eso también nos hace más interdependientes, pero sobre todo México puede hacer su lista de los productos y los lugares, estados donde estén los republicanos, para tú me subes este arancel, pues yo te subo este otro que es de tu estado republicano y que va a afectar exacto. a los tuyos. Entonces, ahí no va a tener solo la presión de México, sino también de su audiencia. Y creo que por ahí tendría que ir. Mira, que hacen una pregunta muy interesante. Rápido, te quito unos minutos. ¿Trump se atrevería a declarar que los narcos son terroristas y atacarlos en territorio mexicano? Sí. O sea, yo creo que sí se atrevería. Si se atrevió Biden y lo hizo, o sea, ¿tú crees que Sí, Donald Trump? digo, La única diferencia va a el ser que secuestro de Mayo Zambada. sí, bueno, está muy claro lo que pasó, ¿no? O sea, aunque no lo pongan en un comunicado, ahí está, se metieron, es una política que burla la soberanía y la seguridad nacional, y yo creo que si Biden se atrevió, Trump con más ganas, y repito, Trump presumiéndolo, ¿no? O sea, él no le importa que sea violentar la seguridad nacional, él lo va a decir, tú no pudiste, y por eso, repito, creo que estas operaciones, el operativo Enjambre y las estrategias que está visibilizando mucho Omar García Harfuch y la Secretaría, tienen que ver también con un mensaje de que ya no estamos inactivos.
O sea, Sí, no es ya lo no son mismo. abrazos, sino balazos. Exacto, no es lo mismo Andrés Manuel que Claudia en ese tema. Y Así creo que es. aunque no lo pueden ellos decir de forma Sí, no, como que muy clara o expresarlo tal cual, sí lo pueden hacer con ciertos mensajes, que creo que es lo que están intentando dar, ¿no? O sea, vamos a apoyarnos mejor. Además que para este centro de inteligencia, ¿no? Que quiere armar Omar García Harfuch como uno de los, o el eje principal de la estrategia, requiere la ayuda también, la colaboración con Estados Unidos, o sea, para así es. compartir información. Entonces yo creo que con más razón tiene que haber ahí una buena relación, una colaboración. Totalmente. Pues muchísimas gracias, Eunice. Un placer como siempre que compartas pues todo esto que tú conoces perfectamente.